Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar el tema de los quebrantos. Así que, si les interesa, quédense, que después al final les muestro un ejemplo práctico y las diapositivas que siempre les suelo mostrar con la captura de pantalla. Bien, primero intentamos qué es un quebranto. El quebranto es un resultado negativo. Por lo general estamos acostumbrados a ver el quebranto al final del ejercicio o decir, tuvo quebranto el ejercicio. Pero cuando vamos a analizar el tema de los quebrantos en la ley del impuesto a las ganancias, vemos que nos dice compensar el quebranto o el resultado dentro de la categoría y entre las distintas categorías, empezando por la segunda y supuestamente, bueno, eso que les dice ahí es lo que ustedes hacen cuando liquidan el impuesto a las ganancias. ¿Qué hacen? Si tienen un alquiler, le restan las deducciones. Y puede ser que a lo mejor por esa operación ustedes hayan tenido a lo mejor muchos gastos del inmueble y no hayan sido superiores al alquiler. Esa operación del inmueble a lo mejor les da negativa. Pero tienen otras ganancias de primera que absorben esos gastos y al final les queda un resultado positivo en primera categoría. Ahí están compensando. Si una categoría le da negativa y las otras le dan positiva, al sumar, las que dieron positiva absorben esa pérdida y en el conjunto de ganancias de las cuatro categorías a la hora de pasar a liquidar el impuesto, ya está absorbida eso, es decir, ya compensaron. Lo que nos interesa y que se expone más detalladamente y más abiertamente es la compensación de quebrantos específicos y la compensación que se produce al cierre del periodo, es decir, la que da a la declaración jurada una pérdida. Y recuerden que por deducciones personales no puede haber pérdida, por lo tanto, si se produjo una pérdida fue antes. Es muy importante tener esto en cuenta, que el mismo artículo que habla de la compensación de quebranto dice que no se pueden generar quebrantos por las deducciones del artículo 30. Bien, ¿dónde están los quebrantos? En el artículo 25. Bueno, entonces entiendan esto, que vamos a tener estos quebrantos, que para que sepan a qué me refiero generales cuando vamos a la filmina, generales van a ser aquellos de los que hablamos cuando hacemos una liquidación normal. Y no es que lo otro sea normal, sino que digo cuando procedemos un caso sin ninguna escepticismo, sin ninguna cuestión particular que haya que abocarse a eso. Cuando hacemos una liquidación fácil de esos ejercicios de primera, segunda, tercera, cuarta, y de eso hablamos en quebrantos generales. Quebrantos específicos tienen que ver con una operación en particular, como por ejemplo la generación de acciones, tienen que ver con una operación que viene de una fuente particular. Por ejemplo, van a ver que los quebrantos de fuente extranjera se compensan, son quebrantos específicos, y acá viene la cuestión: ¿cómo se compensa un quebranto específico? Y con las mismas ganancias, es decir, con ganancias de la misma fuente que generó pérdida en su momento. Es decir, si tengo ganancias de fuente extranjera, son las que me van a absorber quebrantos generados por fuente extranjera. Si tengo ganancias por enajenación de acciones, son las que me van a absorber los quebrantos por enajenación de acciones. Y cuidado con esto que cuando tengo un quebranto del impuesto cedular, como dice la ley, puede ser que tenga un quebranto por enajenación de acciones y después tenga ganancias grabadas por el impuesto celular por intereses. Acá no puedo compensar. La ley dice que se van a compensar entre cada clase. Por lo tanto, si tengo, y clase considera cada artículo. El artículo referido a intereses no es el mismo que el artículo referido a acciones. Por lo tanto, ganancias de acciones con quebrantos de acciones. Y así. Así que ahora vamos a ver la filmina donde les resumo cada punto y el caso práctico, ejemplo práctico para que entiendan en qué parte de la liquidación está cada caso. Y les dejo un pequeño tips referido a deducciones personales y fuente extranjera. Así que vamos al video. Y acá está lo que les digo. Así que, bueno, esta vez preferencia una introducción, como vieron, antes que empezar a hablar sin que me vean, digamos, para tener un vínculo más cercano y que ahora simplemente nos aboquemos a ver el resumen sin tanta explicación. Yo les decía que quebranto es un resultado negativo que se produce en cada categoría, operación y ejercicio, como vamos a ver ahora. De esto habla la ley, dentro de cada categoría y entre las categorías. Y después dice que si se produce un quebranto, se puede tomar en periodos siguientes. Bien, esto es lo que se hace con los quebrantes que podríamos llamarlos generales. ¿Por qué? Porque en los específicos no vamos a tener cada categoría ni entre categorías, salvo que hablemos de ganancias de fuente extranjera y tengamos de diferentes
diferentes tipos de ganancias de fuente extranjera. Bien, antes de pasar a ver cuáles son los específicos, sepamos que hasta 5 años después inmediatos siguientes, aclara la ley de acuerdo a cómo se computa para el Código Civil y Comercial, pero sepan que a los efectos prácticos son 5 ejercicios después, vamos a poder compensar estos quebrantos. Por lo tanto, siempre conviene compensar y así se hace los más antiguos. Entonces, ahora veamos cuáles serían los específicos. Específicos, de acuerdo a la ley, son lo que tienen que ver con el impuesto cedular, relacionados con fuente extranjera, cuando las ganancias provienen de bienes que están en la plataforma continental y son exclusivas destinadas para la República Argentina, y bueno, todo lo que dice ese párrafo, y lo que tiene que ver con instrumentos y contratos derivados, es decir, lo relacionado a ganancias, digamos, por derecho y obligación emergente de instrumentos o contratos derivados. Y como ustedes verán, para los sujetos de tercera categoría no hay tantas complicaciones, sino que no tributan el impuesto cedular, solo que a la hora de enajenar acciones puede ser que, enajenación de valores, mejor dicho, pero yo siempre hablo de enajenación de acciones como si fuera todos los valores, se le presenta la diferencia cuando tienen enajenación de valores. En ese caso van a tener que hacer una distinción a la hora de compensar el quebranto y cuando tenga que ver con casino y apuesta. Esto lo dice el artículo 25, refiriéndose, dice al segundo párrafo del artículo 73, que es el que habla de las sociedades de capital y demás. ¿Por qué tiene una alícuota distinta? Por eso simplemente. ¿Y qué hacemos? Como ya lo dije al inicio, tienen que compensarse con ganancias provenientes de las mismas operaciones o fuentes, ¿no es cierto? Bien, veamos con un ejemplo y les dejo esto para que entiendan. Vamos a suponer, nomás sin tantos cálculos, que tuvo un quebranto de 10.000 pesos de fuente argentina, es una persona humana, obtuvo ganancias por una generación de acciones por 20.000, obtuvo renta de fuente extranjera por 15.000, en el 2018 tuvo un quebranto de fuente argentina de 1.000, por operaciones con valores tuvo un quebranto de 5.000, en la generación de acciones, tuvo un quebranto de fuente extranjera por 2.000 y en el 2019 vamos a hacer la liquidación rápida y obtuvo ganancia de fuente extranjera por 20.000. Obtuvo intereses de plazo fijo en dólares por 15.000 pesos y vendió acciones obteniendo una ganancia neta de 3.000. Y acá les pido por favor no se centren en las cuestiones particulares de cada uno de estos tipos de ganancias. Es decir, esa ganancia neta de acciones, ¿cómo la evaluaron? Bueno, no. Llegamos a este punto suponiendo que saben o que no saben valorar acciones. Lo que interesa es analizar el quebranto. Es decir, llegamos a este punto para analizar simplemente el quebranto. Y acá cuando le digo que la ganancia tomada de fuente argentina no incluye ningún caso especial, como les hablaba al principio. Sería el quebranto general. Así que vamos a ver el práctico. Y bueno, acá vamos con el ejemplo. Para que ustedes vean, le pongo en rojo lo que son las deducciones y que ustedes entiendan. Es un sujeto que tiene primera, segunda, tercera y cuarta categoría, fuente extranjera, impuesto cedular. Como ya vimos, los detalles de fuente extranjera e impuesto cedular están en junto con los datos de ejercicios anteriores, ¿no es cierto? Que están ahí. Ahora podemos volver para atrás, pueden ponerle pausa y ver. Bien, tiene primera categoría, un alquiler de inmueble de amortización, le da una ganancia neta de 116.000. Fíjense, por la operación de regalías, si ustedes miran, va a tener una pérdida en esta operación de regalías. ¿Por qué? Tiene 10.000 y 20.000 de amortización. No cobró nada de las regalías y amortiza. Es decir, esa pérdida se ve absorbida por la ganancia que obtiene por el automóvil. Las dos son de segunda categoría, por lo tanto va a quedar una ganancia de 50.000. ¿No es cierto? Es lo que le queda luego de compensar una operación con otra, digámoslo así. Obtiene por la explotación unipersonal 100.000 pesos. Y como ven, cuarta categoría, obtiene pérdida directamente de pesos 5.000. Acá otra vez estaríamos compensando sin darnos cuenta porque al sumar la ganancia de las cuatro categorías, obtenemos un valor positivo, es decir, estas rentas que dieron un valor que dieron positivo absorben a esta renta que dio un valor negativo, es decir, a esta categoría. Es decir, la compensamos dentro de cada categoría y entre las categorías. Ahora lo que hacemos es proceder a la liquidación del impuesto.
restamos deducciones generales, que solamente tienen autónomos, de las que son sin límite. Después con límite restamos medicina prepaga, gastos médicos, son supuestos que yo doy nada más. Y llegamos a un subtotal antes de quebrantos. Como van a ver, este quebranto es del ejercicio 2017 que habíamos visto, es este, ¿no es cierto? De 10.000 de Fuente Argentina. Y este quebranto de 1.000 es de 2018, coincide perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente estos quebrantos se ven absorbidos por esta ganancia del ejercicio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta ganancia hubiese sido solamente de 10.000? Y bueno, absorbería el del ejercicio 2017 y el de 1.000 quedaría para ser absorbido en algún ejercicio siguiente. O bien, si hubiese sido menos de 10.000, absorbería una parte del quebranto. Bueno, acá la ganancia antes de quebranto no alcanza para absorber los quebrantos y que siga quedando ganancia y luego pasar a deducciones personales. Como ustedes ven, acabo de poner el subtotal de lo que va quedando para que entiendan qué se hizo. Restamos el mínimo no imponible, queda este valor. Restamos el cónyuge, queda este valor. Restamos la hija y nos da negativo. ¿Qué quiere decir? Que si me resto todo el importe que corresponde por la hija, voy a tener un quebranto. Y no corresponde que suceda esto. Por lo tanto, simplemente me voy a restar hasta el valor en que el impuesto determinado de cero. Pero bueno, y vale aclarar algo, tenía derecho a tomarse la deducción especial porque pagó los 12 meses, pero bueno, no puede dar quebranto el ejercicio. Pero si la ley nos permite y nos dice que en caso de que no se puedan tomar todas las deducciones personales del inciso A o B, es decir, mínimo no imponible o carga de familia, y quede un excedente, este puede ser imputado contra ganancias de fuente extranjera. Es decir, que si puedo y tengo ganancia de fuente extranjera, esto que faltó computarme en el impuesto lo puedo restar a ganancia de fuente extranjera. No así la deducción especial. La deducción especial ya queda sin poder ser utilizada. Así que pasamos a ver qué pasaría con los quebrantos específicos. Hasta acá vemos los quebrantos, digamos, del régimen general, así simple, cómo se compensa. Tenemos de fuente extranjera alquileres que tenía en Brasil 20.000 pesos. ¿Qué tenía acá? Un quebranto de un ejercicio anterior, ¿no es cierto? De 2.000. Por lo tanto, absorbe las ganancias de este ejercicio 2.000 de quebranto y quedan 18.000. 18.000 es la ganancia de fuente extranjera. Por lo tanto, puedo aplicar el excedente de deducciones personales que no podía tomarme porque iba a dar quebranto. Se lo resto a la ganancia de fuente extranjera y me queda este importe. A este importe le aplico la alícuota que corresponde al impuesto. En este caso no hay valor fijo, ¿no es cierto? Solamente hay valor variable y es este el importe a pagar, que es igual que el determinado porque no tenemos retenciones, anticipos. Es un impuesto bien, es un cálculo bien básico. Bien, acá está vacío impuesto celular porque dije, bueno, se los hago rápido cuando resolvamos y veamos esto en el video. ¿Qué decía? Que había un quebranto en el ejercicio anterior. ¿Y de cuánto era? Era de 5.000, si no me equivoco. Sí, es de 5.000 por enajenación de acciones. Así que vamos a ver cómo quedaría el cálculo. Bien, y acá tuvimos 15.000 por intereses de plazo fijo y 3.000 por enajenación de acciones. Recuerden lo que decía la ley, que para estos casos se tiene que restar al resultado positivo los quebrantos que sean de la misma clase, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería de la misma clase? Y bueno, tenemos 15.000 de intereses, no podemos restar la enajenación de acciones, directamente va a pasar a tributar a la alícuota del 15%, tendríamos eso de impuesto cedular, y estos 3.000 serían absorbidos por los 5.000 que teníamos de quebranto del periodo anterior y por lo tanto no pagaríamos nada de lo que sería impuesto cedular en este ejercicio. Y aún quedaría una parte por compensar del
de lo que es enajenación de acciones. Quedarían 2.000 pesos por compensar. Así que acá, como vieron, vimos los casos más comunes, que son fuente extranjera, lo que es eh, enajenación de acciones, de valores, demás, todo lo que tiene que ver con impuesto cedular, y lo que es la compensación por el régimen general. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios y estaremos analizando otro caso que les sea de utilidad. Así que, chao, chao.